Buenas, bueno, estamos aquí para empezar unas clases de discipulado, ¿vale? Queremos, tanto el pastor uruguayo como el pastor Sebastián y yo, pues Dios pone en nuestro corazón que tenemos que empezar a traer conocimiento a las nuevas almas que se están añadiendo a la iglesia, amén. Pensamos que es necesario que tengan un buen comienzo y sepan desde el principio todo lo referente a la doctrina y a la voluntad del Señor para sus vidas, para que no se hagan una idea equivocada de quién es Dios, cómo es Dios, amén, qué es la iglesia, en qué se basa el tener comunión con la iglesia, y un montón de preguntas que seguro que muchos de vosotros tendréis, ya que algunos de vosotros venís pues con una idea ya prefijada de lo que es la vida, una filosofía de vida, unas ideas en cuanto a la vida, a la muerte o creencias religiosas pasadas, y es necesario que empecemos, amén, a traer luz a través de la palabra y a través de enseñanzas, ¿vale?, que tenemos ya aquí escritas, ¿vale? Y queremos pues empezar primeramente trayendo doctrina, y también traeremos otro tema que vamos a llamar edificación, ¿vale? Doctrina se va a basar pues en las doctrinas cristianas, amén, lo que está escrito en la palabra, lo que nos enseña la Biblia, trayendo claridad en cuanto al conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad, ¿vale? Y edificación va a ser la parte práctica, es decir, cómo debo vivir según la palabra de Dios, cómo debo comportarme, cómo debo de aplicar la palabra de Dios a mi vida. Estoy seguro que si atiendes a estas enseñanzas, tu vida va a pegar un cambio de 180 grados, vas a ver la mano de Dios en tu vida grandemente, porque Dios bendice con el que hace su voluntad, ¿eh? Con el que guarda su palabra. Dice la palabra del Señor que el que lo ama es aquel que guarda su palabra, amén. Así que vamos a empezar. ¿Qué necesitamos para empezar a estas clases, estas enseñanzas? Bueno, pues lo único que necesitas va a ser una Biblia, ¿vale? Si no tienes Biblia, pues habla conmigo por WhatsApp y yo intentaré hacerte llegar una Biblia. Vas a necesitar también pues una libreta y un lápiz. Estas grabaciones yo las voy a subir al canal de YouTube, ¿vale? En YouTube las voy a subir y las tendréis ahí siempre, por si igual la estáis escuchando y os distraen o algo, pues podéis volver y retomar. También las voy a poner en un grupo de WhatsApp que voy a hacer, ¿vale? Nuevo, que es para los que quieren estudiar la palabra. Y es eso lo que vas a necesitar: Biblia, papel, lápiz y sobre todo ganas, amén, ganas de conocer a Dios, ganas de aprender de su palabra, ¿vale? Así que vamos a empezar, y en este primer tema, ¿vale?, vamos a tocar el Evangelio, ¿vale? Este primer tema, el tema 1, se titula La caída y la promesa. Amén, la caída y la promesa. El hombre está caído, el hombre cayó porque pecó, pero Dios prometió restauración. Amén, así que vamos a empezar con el tema. Y coge tu Biblia, coge un lápiz y ves apuntando lo que tú creas que el Señor te está hablando. Amén. Vamos a leer primeramente en Génesis 3.15, ¿vale? Génesis 3.15, que dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Aquí el Señor les estaba hablando a Adán, a Eva y a la serpiente. A Adán, a Eva y a la serpiente. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual el Señor les había prohibido tomar, porque les dijo: el día que tú comieses de ese árbol ciertamente morirás. Y Satanás vino y engañó al hombre y a la mujer. Engañó primeramente a Eva
diciéndole que no pasaba nada, que sería igual a Dios. Es decir, le engañó con la mentira, con la misma idea que él tuvo cuando se rebeló. Satanás se rebeló contra Dios y dijo: yo seré igual a Dios. Por eso él fue desterrado de la presencia del Señor, ¿vale? Y él no podía soportar que nosotros, los hombres, siendo inferiores en potencia, en poder, fuésemos hechos a la imagen de Dios y Dios nos hubiera concedido tanta bendición. Así que él se encargó rápidamente de querer engañar al hombre, querer poner en su corazón la misma idea de rebelión que tenía, y así lo hizo. Vemos que Eva pecó, Eva comió del árbol y luego le dio a su marido. Y entonces el Señor, cuando ya descubre todo esto, empieza a hacer juicio y a la serpiente, que representa a Satanás, a la serpiente le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de restauración y victoria de la raza humana sobre el pecado y sobre Satanás. Amén. Dice que la simiente de la mujer le herirá en la cabeza, herida de muerte, herida mortal, y ella le herirá en el calcañar, herida no mortal. Esta simiente es Jesucristo, ya lo veremos. Esta simiente es Jesucristo, y esta es la primera promesa de restauración para el hombre. Amén. Bueno, pero vamos a seguir con la enseñanza, ¿vale? Y el primer punto de este tema, la caída y la promesa, hay varios puntos. El primer punto es la condición original del hombre. Amén. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso como corona de toda la creación. Los primeros 2 capítulos de Génesis hablan acerca de la obra de la creación, sobre todo de la condición sublime en que Dios puso al ser humano. Esta, de hecho, era la vida que Dios siempre quiso que el hombre disfrutase. Veamos las principales señales que describen su estado original. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza y lo puso como corona de toda la creación. O sea, Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, y luego le dijo al hombre: señorea, aquí cuida de esto, yo te lo he dado. Y teníamos cualidades o atributos que nos asemejaban a Dios. No era el hombre igual a Dios, sino que tenía cualidades que lo asemejaban a Dios. La primera de ellas, apúntatela, era la santidad. El hombre fue creado a imagen de Dios. Si vemos en Génesis 1:27, la palabra dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso significa que el carácter y la gloria de Dios estaban sobre él, sobre el hombre. Sus pensamientos y sus actos eran completamente puros y su vida era un reflejo de la santidad de Dios. Si hay algo que hace diferente a Dios respecto al resto de la creación, es su santidad. Lo hace diferente, hermanos. Santidad significa consagrado, apartado, separado. Amén. Para algo. En este caso, toda la creación, cuando dice que debe santificarse, se está diciendo que se tiene que apartar para Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando de una cualidad única y diferente a todo el resto de la creación. Amén. ¿Para quién se aparta Dios? Para nadie, para Él mismo. No hay un Dios sobre nuestro Señor. Él es el único Dios. Entonces, cuando el hombre fue creado a imagen de Dios, esto significa que el carácter y la gloria de Dios estaban sobre él. El hombre vivía apartado para Dios, consagrado para Dios. En su corazón solo estaba el querer
estar con Dios, servirle y obedecerle libremente. No era un autómata, no era un robot, sino que él tenía libertad, por eso pudo pecar. Si no tuviera libertad no pudo pecar. Pero él tenía libertad y en libertad decidía amar a Dios, servir a Dios, tener comunión con Él. Por eso sus pensamientos y sus actos eran completamente puros y su vida era un reflejo de la santidad de Dios. Era un reflejo de su santidad. Amén. En segundo lugar, también teníamos autoridad, igual que Él la tiene. El Señor revistió al hombre de autoridad y le dio poder para dominar sobre toda la creación. En Génesis 1:26 se nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice aquí, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, el Señor nos dio a nosotros la capacidad, la autoridad de poder enseñorear sobre todas las cosas que había en esta tierra. Amén. El hombre tenía autoridad y derechos sobre todo el planeta Tierra. Leemos también en Salmos 115, versículo 16, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y toda la naturaleza estaba bajo su dominio cuando Dios lo estableció para guardar el jardín del Edén. En Génesis 2:15 leemos, vamos a buscarlo, en Génesis 2:15 se nos dice lo siguiente: Génesis 2:15 se nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Dios le dio autoridad y Dios también le dio un propósito. Amén. Tener comunión con Él y tener un propósito en esta tierra, que era cuidar de la creación que el Señor había hecho. Estaba dándole autoridad para que él no permitiese la acción satánica en ese lugar. El Señor le dijo a Adán: guarda esta tierra, protégela, no dejes que entre nada malo, no dejes que nada la corrompa, no dejes que nada inmundo la toque, que no sea corrompida. Eso es lo que le estaba mandando el Señor a Adán. No solamente le estaba diciendo riega las plantas, no, de hecho subía un vapor, dice la palabra que no llovía y que subía un vapor de la tierra que regaba todo. Pero Adán tenía que cuidar la creación para que no fuese dañada por la acción satánica. Amén. La siguiente comparativa de la imagen de Dios en nosotros es la comunión con Dios. El hombre tenía total acceso a la presencia de Dios y a la comunión íntima con Él. Ellos eran amigos. El propósito del Padre era llenar la tierra de hombres que tuviesen comunión perfecta con Él. Así como el Hijo y el Padre son uno, en palabras de Jesús, también nosotros, en un principio, el hombre tenía comunión con su Dios, tenía comunión con su Padre Celestial. El hombre tenía total acceso a la presencia de Dios y a la comunión íntima con Él. Eran amigos, y el propósito de nuestro Dios, de nuestro Padre, era llenar la tierra de hombres que tuviesen esa comunión perfecta con Él. Hermanos, Dios a nosotros no nos necesita. Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Y Dios es completo sin nosotros, en su esencia, en su ser, en su naturaleza. Pero a Dios le plació crear al hombre para compartir con Él toda grandeza y toda gloria que había en Él. Entonces, el Señor, su propósito era que tú y yo naciésemos en esta tierra teniendo una comunión íntima con Él, conociéndolo, disfrutando
de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Amén. Eso también se perdió en aquel huerto del Edén cuando el hombre cayó. También Dios quería para nosotros prosperidad. Apunta también esto. Dios también quería para nosotros prosperidad. Dios puso al hombre en una condición de abundancia plena. No hablamos aquí de prosperidad solamente económica. Amén. Cuando decimos abundancia plena, estamos hablando de abundancia física, emocional y espiritual. Todo debía servir a su bienestar. Es decir, todo lo que Dios hizo debía servir a su bienestar. Dice en Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30, y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Es decir, la naturaleza estaba en orden y era fructífera. No había enfermedades ni muerte. El cuerpo del hombre era perfecto. Su alma tenía paz total. Su espíritu era uno con el Señor. La felicidad no era un ideal a ser buscado, sino una realidad disponible. ¿Por qué? Porque todo estaba bajo el orden espiritual primero que el Señor había establecido. El corazón del hombre estaba en comunión con el corazón de Dios. Tenían comunión y eran como uno solo. La voluntad de Dios se reflejaba en las acciones, el corazón, el pensamiento y el sentimiento del hombre. Y todo eso traía abundancia a toda la creación. Estaba en perfecta armonía. Hermanos, la tierra era fructífera a más no poder. No había enfermedades porque todo estaba ordenado. No había muerte porque no había aún pecado en la tierra. Porque sabemos que la muerte vino por causa del pecado. Así que no había enfermedades ni muerte, el cuerpo era perfecto, su alma tenía paz total. Amén. No había miedo en el corazón del hombre, porque tenía la seguridad de que Dios estaba con él y de que estaba bajo su voluntad. No había peligro, no había sentimiento de peligro, había paz. Amén. Había una paz perfecta en su corazón. Su espíritu era uno con el Señor. Y la felicidad no era un ideal que buscar, sino una realidad disponible. Apunta al siguiente punto: eternidad. El ser humano fue creado para la eternidad. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Cuando Dios sopló en su nariz, en la nariz del hombre, porque lo formó del barro de la tierra y luego sopló en su nariz, sopló aliento de vida, que en hebreo esta palabra o este soplo, ¿vale? En hebreo se le dice ruá, ¿vale? Y se puede traducir como espíritu. En Génesis 2:7 lo podemos ver. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Le dio la condición de vivir eternamente. Al hombre se le dio la condición de vivir eternamente. Por consiguiente, la muerte no era parte de su existencia. No. La muerte vino como consecuencia de pecar. Siguiente punto: responsabilidad. El hombre recibió de Dios también responsabilidades. Debía dominar sobre la creación usando la autoridad recibida. También debía multiplicarse y llenar toda la tierra. En Génesis 1, 26, 28
podemos leer: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Además de esto, él recibió la tarea de defender la creación contra la acción del diablo, cuando el Señor le ordenó guardar el jardín del Edén. Leemos en Génesis capítulo 2, versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. ¿Amén? No solamente se trataba de estar cuidando las plantas, ni de estar regando y de labrar, sino también para que lo guardase. ¿Lo guardase de qué? De la acción satánica. Amén. Así que nos puso responsabilidades. Podemos deducir que se refería al único peligro que podría amenazarlo, la acción de Satanás. Él nos puso estas responsabilidades. Otro punto es que Él nos dio libre albedrío. Dios creó al hombre inteligente y libre. Él podía escoger y determinar su propio camino. Por esa razón, el hombre respondería por sus acciones. Dios quería ser amado y no solamente obedecido. Sin embargo, había una gran condición para que el hombre conservase su estado original de bendición. Debía someterse completa y voluntariamente a Dios. Había una condición. Debía someterse completamente y voluntariamente a Dios. Amén. Leemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que, hermanos, podemos ver que se nos advirtió. Al hombre se le advirtió: te he dado toda la tierra. Todo lo que hay en esta tierra te pertenece. Todo lo que tú puedes ver, tienes autoridad sobre ella. Te he hecho a mi imagen y semejanza. Y tú puedes gobernar porque yo te doy la autoridad. Pero este árbol representaba el gobierno de Dios sobre el hombre. Aunque tú reinas aquí, recuerda que yo estoy sobre ti. Mientras tú estés bajo mi voluntad, todo estará bien. Mientras tú estés en obediencia a mí y creas mi palabra, estará bien. Pero recuerda que yo sigo siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te lo he dado todo, he sido generoso. Ahora, este árbol que representa mi gobierno, al cual se le llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comas porque el día que comas ciertamente morirás. Vamos a leer. Segundo punto de esta enseñanza: la caída del hombre y sus consecuencias. El ser humano escogió el pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado significa rebelarse contra Dios. Amén. Se rebeló contra la autoridad de Dios y optó por el autogobierno. Es decir, hasta entonces el hombre era gobernado por la voluntad de Dios, pero al comer él de este árbol, él decidió entonces que sería él y no Dios el que decidiría lo que estaba bien y estaba mal para sí mismo, sin darse cuenta que al dejar a Dios se estaba alejando de la vida, porque Dios es la vida. Por eso el pecado trae muerte y trae separación. Así que el hombre optó por el autogobierno. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, podemos leer: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que Satanás engañó a Eva diciéndole que no pasaba nada. Es como si a un pez le dices: ¿qué te han dicho? ¿Que no puedes salir del agua? No va a pasar nada. Sal, que no va a pasar nada. Y vivirá durante un tiempo hasta que se asfixie y se muera. Es como decirle a una planta: ¿qué te han dicho? ¿Que si te arrancan de la tierra vas a morir? Es mentira. No va a pasar nada. Vas a ser libre. Por fin te vas a quitar de ese anclamiento en el que tú estabas. Y tú vas a arrancar una flor, vas a arrancar una planta, y durante un tiempo va a tener apariencia de vida y va a estar bien, pero en verdad ya está condenada a muerte, porque ha sido arrancada de su lugar de origen. Ahí, cuando pasó esto, Adán estaba dándole la espalda a Dios y decidiendo no obedecerle. Esa actitud de independencia y rebeldía es lo que la Biblia llama pecado. Podemos decir: pecado es asesinar, matar, robar, hurtar, cometer adulterio y un montón de cosas que le podemos poner nombre. Pero todo nace de un sentimiento, de un sentir del hombre en el que él es el que se autogobierna. Pecado significa rebelarse contra Dios, no querer a Dios, no creer en Dios, desobedecerle, aborrecer a Dios, decir: no quiero saber nada de Él, me fastidian, aborrezco las cosas de Dios. ¿No te has dado cuenta que el hombre natural siempre quiere rebelarse contra las cosas de Dios? Es porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que se introdujo cuando Adán pecó. Así que Adán estaba dándole la espalda a Dios y decidiendo no obedecerle. Y esa actitud de independencia y rebeldía es lo que la Biblia llama pecado. Vamos a ver cuáles son las principales consecuencias de la caída. Primera consecuencia: muerte espiritual. Apúntatela. Dios había declarado que la desobediencia traería la muerte. En Génesis capítulo 2, versículo 17, lo dijo claramente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estaba claro, ya se lo había dicho el Señor. Esta muerte era, ante todo, espiritual, lo que significa una separación, una ruptura de la comunión con Dios, sin acceso a la fuente de la vida. El espíritu del hombre moriría. Sin acceso a la fuente de la vida, que es Dios, el espíritu del hombre muere. Como he dicho antes, como ese pez que lo sacas del agua. Él no puede vivir fuera del agua. Vivirá 1 minuto, 2 minutos, no lo sé, hasta que se termine de morir. Igual con las plantas, las sacas de la tierra y están condenadas. Así que la muerte es principalmente espiritual. El cuerpo, vino también la muerte física, pero sobre todo, y la más trágica, fue la muerte espiritual, que es la separación de Dios. El Señor había dicho: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora bien, Adán y Eva, el día que pecaron, no murieron físicamente, es verdad, pero sí espiritualmente. Sí espiritualmente. En el momento exacto en que ellos tomaron del fruto prohibido, perdieron la vida de Dios que había en ellos. Porque Dios es santo, puro y sin mancha. Y en Él no puede habitar nada que sea pecaminoso, que sea rebelde, que sea inmundo, impuro. No, porque no pertenece a Él, no encaja con Él. Es como una pieza de un puzzle que no pertenece a ese puzzle, no se puede encajar.
ahí. Nosotros perdimos la vida de Dios que el Señor haya puesto en nosotros al decidir autogobernarnos. Dios no quería robots, sino hombres y mujeres libres que decidiesen amarle. Y como el hombre decidió no amarle, entonces, si Dios es la vida y tú escoges la muerte que ya se te había dicho, pues entonces no queda otra. El hombre perdió su vida espiritual. Pero también vino la muerte física. Ese es el segundo punto de las consecuencias. Por lo que se desprende de la enseñanza bíblica, el estado original del cuerpo de Adán y Eva era de absoluta perfección, pero a partir de su pecado no solamente se produjo la muerte espiritual, la ruptura de la comunión con Dios, sino que también empezó en sus cuerpos un proceso de deterioro físico y envejecimiento que culminaría con la muerte física en su momento. Por tanto, otra consecuencia del pecado fue la entrada de la muerte física. Al rebelarse, el hombre perdió el derecho de vivir eternamente. En Génesis 3:22 podemos leer: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí el Señor está diciendo, ahora Él es como uno de nosotros. Y vemos que hablaba en plural y ahí se desarrolla también la doctrina de la Trinidad de Dios. Pero eso es otra cosa aparte. Sabiendo el bien y el mal, dice. Es decir, Él va a decidir, Él se va a autogobernar y Él se siente como uno de nosotros, es como uno de nosotros, es como nosotros porque Él se va a autogobernar, aunque sea un autogobierno ridículo, porque es como yendo hacia el camino de la muerte. Y el Señor tiene que quitar de allí, también estaba el árbol de la vida. Y el Señor lo tiene que quitar de allí para que no comiese y fuese eternamente pecador. Fuese eternamente pecador y no tuviese posibilidad de redención, de salvación, de restauración. Entonces el Señor dice, vamos a sacarlo de aquí, porque si él come de este árbol, vivirá eternamente en su cuerpo físico y eternamente en pecado sin posibilidad de salvación. Por lo tanto, la muerte física es en sí un acto también como de amor. Es decir, lo sacó del huerto del Edén para que en su tiempo pudiese ser el hombre restaurado. ¿Por dónde íbamos? Por tanto, otra consecuencia del pecado fue la entrada de la muerte física. Al rebelarse, el hombre perdió el derecho de vivir eternamente y recibió la maldición de volver al polvo de la tierra. En Génesis 3:19 se nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Otra de las consecuencias, y quizás la más grave de todas, es la condenación eterna. Hemos visto ya dos consecuencias de la caída del hombre en el pecado. La primera era muerte espiritual, la segunda muerte física y ahora la tercera es condenación eterna. Peor que todo esto, el hombre perdido empezó a caminar hacia la condenación eterna, una terrible y definitiva separación de Dios. Las descripciones bíblicas de esa realidad enfrentada por todos los que marchan de esta vida bajo la maldición del pecado es aterradora. El infierno, el lago de fuego o la segunda muerte. Leemos sobre el infierno en Marcos capítulo 9, versículo 43, se nos dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. La enseñanza sobre el infierno
está en muchos sitios de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿vale? Donde se usa por primera vez la palabra infierno. Pero durante toda la Biblia se nos habla de un lugar de tormento en las que las almas que no tienen a Dios van a parar. Y esto, hermanos, pues es lo peor de lo peor. Porque el hombre y la mujer no arrepentidos, el hombre y la mujer que no han sido restaurados, que no han querido creer a Dios ni buscar a su Creador, sino que han decidido autogobernarse y renegar de Dios y rechazarlo y decir, no, Dios no existe, Dios es malo, no, están rechazando la vida, hermanos. Están rechazando la vida. Y Dios no puede obligar a nadie a que le ame. Dios no quiere obligar a nadie. Dios no quiere robots. Tiene que ser una decisión personal. Entonces, todo hombre, toda mujer que muere en esta condición entra a una eternidad sin Dios. Este tiempo en el que vivimos en esta tierra puede determinar tu eternidad. Por eso debes escoger a Dios, porque Dios es la vida. Dios es tu creador y en Él se encuentra la vida eterna. Así que todo hombre o mujer que no tiene a Dios en su corazón se deberá enfrentar a una realidad eterna sin Dios. ¿Y qué puede ser más malo que tener una eternidad sin Dios, sin sentido, sin propósito, sin esperanza, sin felicidad, sin gozo? ¿Puede haber algo peor que eso? Ya no es el fuego del que se habla, sino la maldad interior que reniega de Dios durante toda la eternidad, flagelándote con tu actitud de rebeldía eternamente. Que no llegue el momento sin que hayas aceptado a Dios. Y a tus seres queridos, háblale de Dios, habla a los demás de Dios, para que no enfrenten ese infierno o la segunda muerte. También se habla de la segunda muerte en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15 se nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hablemos de Dios, libremos las almas de esta condenación eterna. Tanto el infierno como el lago de fuego son expresiones diferentes que definen la misma verdad, una eternidad en angustia, dolor y desesperación, lejos de la presencia de Dios. Amén. Ese era el tercer punto, condenación eterna. Cuarto punto de las consecuencias de la caída del hombre. Apunta, cuarto punto, dolores y enfermedades. Desde la rebelión en Edén, el hombre ha sido machacado por dolores y enfermedades. También la creación fue corrompida y fue atada a vanidad. Leemos en Romanos 8, versículos del 18 al 22, podemos leer: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice en el 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la tierra fue dañada con el pecado. Por causa del pecado del hombre fue corrompida y se sujetó a esclavitud de corrupción. Pero también fue sujetada a esperanza. Amén. También fue puesta en esperanza. ¿Cuál esperanza? La manifestación de los hijos de Dios, es decir, la restauración
de la humanidad a hijos de Dios que viven conforme a la naturaleza y a la voluntad y en comunión con Dios. Cuando eso suceda, toda la creación será libertada de la esclavitud de esta corrupción. El mundo se corrompió, hermanos. Por eso hay tantas enfermedades. Por eso es que nacen virus, bacterias, tipos de enfermedades extrañas que contaminan el mundo y al hombre. Es por la maldad. El hombre de por sí corrompe todo lo que es a su alrededor. El hombre destruye su entorno y produce infección en el mundo. Ese es el hombre que no tiene a Dios y que no considera ni valora lo que Dios ha hecho por él y para él. Si todos estuviésemos con la mente y el corazón llenos de Dios, el mundo sería totalmente diferente. Nunca hubiera entrado esta corrupción a la creación y se hubiera enfermado. Nunca hubiera entrado la muerte y tuviéramos que haber experimentado estos sufrimientos y estos dolores. Pero dice que el Señor también la sujetó en esperanza a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Dolores de parto de quién? De los hijos de Dios. Amén. Cuando venga lo perfecto, cuando el Señor se manifieste, entonces dejará de haber corrupción y muerte. ¿Por dónde íbamos? Desde la rebelión en el Edén, el hombre ha sido marcado por dolor y enfermedades. Desde su nacimiento, el dolor lo acompaña, no solo en su espíritu, sino también en el alma y en el cuerpo. La maldición del pecado lo dejó vulnerable, débil e indefenso. Quinto punto de las consecuencias de la caída del hombre: miseria y desorden natural. Aquel que había recibido el derecho de gobernar sobre toda la creación, al caer en pecado, vio la tierra siendo maldecida por su causa. En Génesis 3, 17, 19 leemos: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Es lo que he explicado hace un momento, porque me he adelantado un poquito, y he explicado eso. La tierra fue maldita por causa del hombre, corrompida, llena de sufrimiento y llena de enfermedad y llena de un montón de cosas que dificultan nuestra vida. Desde entonces se establecieron la pobreza, el desorden y la vida se puso difícil. Toda la naturaleza se desestabilizó y el caos se estableció en el mundo. El caos se estableció en el mundo. Satanás empezó a gobernar en la tierra una vez que el hombre que poseía ese derecho se sometió a él. Amén. Leemos otra vez esto. Satanás empezó a gobernar en la tierra una vez que el hombre que poseía ese derecho se sometió a él. Es decir, ¿quién era la autoridad sobre la tierra? Era el hombre, siempre que estuviera sujeto a Dios. Pero el hombre pecó y perdió esa autoridad. Y Satanás aprovechó la oportunidad, le quitó la silla al hombre. Y empezó a gobernar a través de maldades, a través de tentaciones hacia el hombre, influyendo en el hombre a lo largo de la historia para crear religiones falsas, ideas falsas, para que se olvidasen de Dios, para que empiecen a adorar a la creación en vez de a Dios, para que los adorasen a ellos los demonios. En eso se encargó Satanás y cogió el dominio que el hombre había perdido. Siguiente punto de las consecuencias de la caída del hombre:
esclavitud espiritual. Cuando el hombre dejó de obedecer a Dios y atendió a la voz de Satanás, se convirtió en su rehén y fue dominado por él a través del pecado, que es lo que estaba hablando. Es que me adelanto de la condición de autoridad que Dios le dio en la tierra. El hombre pasó a ser un esclavo. En Juan 8:34 leemos: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y también en Romanos 6:16 podemos leer: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Amén. El hombre decidió desobedecer al justo que era Dios, se salió de su gobierno y decidió creer a Satanás, el mentiroso, el que te odia, y se hizo esclavo de Satanás, porque lo que gobierna este mundo es el pecado, y Satanás es padre de mentira y pecado y homicida desde el principio, dice la palabra. Y eso es lo que ha engendrado, lo que ha ido poniendo en el corazón del hombre. No es que Satanás sea el que hace todas las cosas, él incita solamente. El que decide pecar somos nosotros. Él lo único que puede hacer es incitar y promover la maldad que hay dentro de nosotros. Pero él sabe mucho. Él ha creado un sistema para que nosotros vivamos ahí, en lo que él ha creado. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, por haber usado mal el libre albedrío que tenía, perdió ese derecho. Y aun esforzándose, el hombre no encontró el medio de librarse de esa esclavitud del pecado y de servir a Satanás, a los planes malvados de Satanás. No lo encontró. Siguiente consecuencia número 7 de la caída del hombre: contaminación de toda la raza humana. La maldición de la caída no se limitó simplemente a la primera pareja, no, sino que pasó a toda la raza humana. Adán perdió la gloria de Dios y engendró hijos en esta condición. En Génesis 5:3 podemos leer: y vivió Adán 130 años después de esto, y engendró un hijo a su semejanza, a como era él en ese entonces, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Anteriormente habían tenido a Caín y Abel, y ya en ellos también estaba esta naturaleza. Vemos cómo Caín mató a su hermano Abel. Toda la humanidad se contaminó con esto, en esta condición. Es como aquel que está plenamente sano y contrae un virus, y este virus es capaz de pasarse a sus descendientes, como puede ser, por ejemplo, el virus del SIDA o cualquier tipo de enfermedad también genética que se puede traspasar. ¿Vale? En esa condición el hombre engendró descendientes que estaban igual que él, que tenían esa naturaleza corrompida dentro de su ser y que podían decidir desligarse del gobierno de Dios. Es decir, ya nacemos así, con esa naturaleza. Nacemos con esa naturaleza implícita en nosotros, muertos espiritualmente. Entonces, todos se contaminaron. Desde entonces, todos los hombres nacieron bajo la maldición del pecado. Lo podemos leer en Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni uno solo era justo. Eso significa que el hombre es pecador por herencia o naturaleza. En el Salmo 51, versículo 5 podemos leer: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por naturaleza, ya está implícito en nosotros. Quiero aclarar algo: ¿esto quiere decir que un niño pequeño que no entiende ni de bien ni de mal nace condenado al infierno? No. Conforme vamos creciendo, esa naturaleza malvada se desarrolla en nosotros.
Pero un niño pequeño que no tiene conocimiento ni de bien ni de mal, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los niños. No sé en qué momento de nuestro crecimiento empezamos a tomar decisiones morales con conocimiento de nuestras acciones. Con conocimiento de nuestras acciones. No sé en qué momento puede ser, pero en determinado momento eso se activa en nosotros. Ya estaba en nosotros y se activa en nosotros. Eso nos condena eternamente. Entonces, ahí lo vemos. En Salmo 51:5 y también en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, es decir, por la desobediencia de Adán, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque él decidió no creer la palabra de Dios que le dijo, si comes morirás, y creyó a Satanás. Y ahora también, por la obediencia y la vida justa de un hombre, que este es Jesucristo, por la obediencia y sujeción y creer a Dios, creer a su Padre y desechar la mentira de Satanás, por él también ahora todos los que creen son declarados justos. Amén. Son declarados justos. Seguimos. Y también esto significa que el hombre es pecador por herencia natural y también por conducta. En Romanos 3:23 podemos leer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también en Romanos 5:12 podemos leer, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Estas son las 7 consecuencias de la caída. Muerte espiritual, muerte física, condenación eterna, dolores y enfermedades, miseria y desorden natural, esclavitud espiritual y contaminación de toda la raza humana. Con este panorama necesitábamos un Salvador. Amén. Y ahora entramos en el tercer punto de este tema, de la caída y restauración del hombre. El tercer punto de este tema es la necesidad de expiación. Dios no abandonó al hombre en el pecado. ¿Podía haberlo hecho? Sí, podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Cuando vio que había desobedecido en el Edén, el Señor tuvo que traer sentencia por sus actos, pero prometió herir a Satanás a través de su descendencia. En Génesis 3:15 es lo que hemos leído, el primer versículo que hemos leído en esta enseñanza. Amén. El Señor nos decía ahí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Había una necesidad de expiación, un sacrificio para aplacar la justicia divina. La sangre de un justo tendría que ser derramada como propiciación, como pago por el pecado. Pero ¿cómo hacerlo si todos los hombres eran pecadores? Si después de Adán no hubo ni un justo sobre la tierra, ¿quién podría pagar ese precio? El sacrificio de Cristo. Amén. Este es el primer punto del tercer. Este es el primer punto del tercer punto a tratar, ¿vale? Que era la expiación del hombre. El sacrificio de Cristo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Cuando creó al hombre, seguramente que él sabía que éste se rebelaría. Seguro que lo sabía. Pero no obstante, lo creó y previamente preparó un plan de salvación. Cuando el Señor encontró al hombre después del pecado,
quitó las hojas de higuera que cubrían su desnudez y lo cubrió con la piel de un animal. En Génesis, lo puedes leer, en Génesis 3, desde el versículo 7 al 21, ahí se cuenta la historia de cómo el hombre después de pecar vio su desnudez y tuvo miedo de Dios y se escondió. Y dice que cosieron hojas de higuera para tapar su desnudez. Y se cuenta también en esta historia que el Señor, cuando descendió a pasear y a hablar con el hombre porque él tenía comunión, el hombre estaba escondido detrás de los árboles y le dice: ¿dónde estás tú? Y él sale y dice: me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Entonces el Señor le dice: ¿cómo? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y entonces empieza allí no una confesión, sino excusas de parte del hombre. Y dice: la mujer que tú me diste, me dio de comer. Le pregunta a Dios a la mujer y la mujer dice: la serpiente me engañó. Es decir, no querían reconocer su propia parte de culpa, sino que culpaban a los demás. Y ahí se cuenta que lanza el Señor la promesa, es decir, la maldición entra al mundo, la muerte, y lanza el Señor esa promesa que hemos leído en Génesis 3:15, que le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le irá en la cabeza. Y después de esto viene el Señor y les quita las hojas de higuera. Y entonces dice que les pone unas pieles. Les pone ahí unas pieles. Esas pieles pertenecían a un animal. No se dice qué animal es, pero podemos deducir que era un cordero porque el cordero aparece en todos los sitios, incluso a Jesús se le dice el Cordero de Dios. Entonces hubo que sacrificar un animal. Hubo por primera vez derramamiento de sangre. Por primera vez la sangre fue derramada en Edén y esta apuntaba a la salvación que vendría. En el corazón de Dios la muerte de su Hijo Jesús ya estaba decidida. Por eso la Biblia habla antes de la creación del mundo del libro del Cordero que fue inmolado. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 podemos leer lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí estaba que adoraban se estaba diciendo que adoraban a la imagen o a la bestia que representa al diablo y a Satanás, a lo malo. Los hombres que no estaban escritos en el libro de la vida, los que no quisieron creer en Dios, estos adoraban a ellos. Pero fíjate en el detalle que se dice en el versículo, dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y dice, el que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso quiere decir que el sacrificio de Cristo ya estaba preparado para el hombre caído. ¿Que Dios sabía que el hombre iba a pecar? Claro que sabía que iba a pecar. Pero al saber que el hombre iba a pecar, conociendo cuál iba a ser la decisión del hombre, también Dios ya había preparado la salvación, el antídoto, que era su Hijo Jesucristo. Dice, vamos más adelante y dice, y fue exactamente allí, en el mismo escenario en que el hombre cayó, donde Dios apuntó hacia el sacrificio de la cruz. Amén. Segundo punto sobre la expiación del hombre. La salvación prometida. En Génesis 3:15, como hemos leído anteriormente, el Señor promete que la simiente de la mujer destruiría a Satanás. Dios prometió que aplastaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás, a través de un descendiente de la mujer. Amén. De un hombre. Él estaba refiriéndose a Jesús. Desde entonces el Señor confirmó generación tras generación esa promesa de un Salvador, alguien que vendría a pagar el precio del pecado. Lo leemos en Génesis, por ejemplo, hay un montón de promesas en toda la Biblia, pero vamos a leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 35, versículo 4, donde dice, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Vendrá con retribución, con pago. Ya que el precio del pecado es la muerte, el Señor vino a salvar poniendo su vida como pago por tu vida.
como una transfusión de sangre limpia, que te limpia de ese virus malo que es el pecado. Así es el Señor. Hay un montón de promesas en toda la Biblia, un montón de promesas. Durante miles de años el Señor estuvo hablando de que Él iba a restaurar lo que el hombre estropeó. Amén. Tercer punto de la expiación del hombre, la salvación prefigurada. En todo el Antiguo Testamento la necesidad de expiación está destacada. Con anterioridad a la ley de Moisés, los hombres que se relacionaban con Dios creyeron en la promesa del Salvador y mostraron su fe y quebrantamiento a través del derramamiento de sangre. Por ejemplo, lo que hizo Abel. En Génesis 4:4 podemos leer: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto que estaba haciendo Abel estaba declarando que creía en que un día, amén, en que un día el Cordero de Dios, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, iba a derramar su sangre. Y por eso sacrificó un animal que no tiene conocimiento ni de bien ni de mal. ¿Por qué? En el animal no hay pecado, en el animal no hay decisión moral sobre un bien o un mal, sobre abandonar a su Dios o no. No hay. Es una vida sin pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que Abel, al sacrificar lo mejor de sus ovejas, lo mejor, lo más excelente, estaba apuntando hacia el sacrificio de su Hijo, del Hijo de Dios, de Jesucristo, de que algún día Él libraría al hombre de la maldición del pecado y de la muerte, y de la separación eterna, del dolor y del sufrimiento eternos. Por eso se agradó Dios, porque vio la fe que había en Abel. También vemos el ejemplo de Noé en Génesis 8:20. Él dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Amén. Eran ofrendas limpias, no tenían defectos en sí, lo cual representa lo malo, la inmundicia. No habían defecto ni mancha en su pelaje, ni tenían un defecto en su cuerpo. Eran animales puros y limpios, y estos eran sacrificados, y esto apuntaba hacia el Señor. También vemos el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 8 y 10, que dice así: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué estaba queriendo decir ahí? Es decir, tuvo que coger animales limpios, animales sin mancha, y tuvo que sacrificarlos. Tuvo que sacrificarlos, hermanos. Esos animales tuvieron que derramar su vida y ser sacrificados. Estos son algunos ejemplos, pero hay más, hay un montón, no lo vamos a decir todo. Después, en la ley mosaica, en la ley de Moisés, se estableció el sacrificio animal como una obligación religiosa. Dios estaba así prefigurando la obra expiatoria de Cristo. La sangre de su Hijo un día sería derramada sobre la tierra en favor de los pecadores. Amén. Voy a hacer un pequeño resumen para que lo entendamos. El hombre es creado a la imagen de Dios. Amén. Y el hombre vivía en santidad y en perfecta comunión, tanto física, espiritual, mental, en toda la amplitud. Él vivía perfectamente en una comunión con Dios. Dios le había dado un propósito: cuidar
la creación sobre el que la había puesto. Dios le había dado autoridad. Puedes tener autoridad sobre todo, y todo te lo da a ti. Gobierna, sojuzga, reprodúcete, llena la tierra y guárdala, protégela. Y Dios le dio responsabilidades, amén, que son estas que hemos dicho. Pero también se le dijo: no comerás de este árbol, porque el día que tú comas de este árbol ciertamente morirás. Como he dicho, ese árbol representaba el gobierno de Dios sobre el hombre, sobre toda la creación. Y Satanás vino y engañó a la mujer, diciéndole: no vas a morir, sino que vas a ser igual que él. Así que come, no va a pasar nada. Y Eva quiso comer. Entonces en ese momento, el hombre, cuando ella le dio también a su marido, en ese momento el hombre decidió lo que estaba bien y lo que estaba mal para él. Se autogobernó, despreció el gobierno de Dios y dijo: ahora yo voy a decidir lo que está bien y está mal para mí. Yo voy a coger ese conocimiento. En un principio estar desnudo no era malo, pero el hombre decidió que era malo, que era vergonzoso y estaba mal, y se quiso tapar. Y Dios no lo había establecido así. Entonces Dios luego viene y dice: ¿qué has hecho? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del bien y del mal? Yo no dije que estar desnudo era malo, pero tú me estás diciendo ahora que esto es malo. Tú has decidido que esto es malo. El hombre se separó. El pecado trajo la muerte espiritual y también la corrupción a esta creación. Y entró la muerte física y sobre todo la muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios, y Dios es la vida, y el pecado, la muerte, estamos todos destituidos de la gloria y de la vida de Dios, por cuanto todos pecamos, porque todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa, y no podemos ser salvos por medio de nuestras fuerzas, no podemos ser salvos por medio de nuestras obras, ni siquiera por nuestra buena voluntad, ni siquiera, aunque creyésemos en Dios, podríamos ser salvos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque también Satanás cree en Dios, pero no puede ser salvo porque el pecado domina su vida. Él no puede ser salvo, ni lo será tampoco. Pero Dios quiso darnos salvación a nosotros, los hombres y mujeres. Él nos amó, y antes de que pecásemos, el Señor ya había preparado el remedio, el antídoto, la salvación, que era el sacrificio de su Hijo Jesucristo, el cual también es Dios, porque dice que toda la creación ha sido creado por Él, en Él y para Él. El mismo Dios se daría en sacrificio por nosotros, hombres y mujeres pecadoras, que cuando crecemos decidimos de rechazar a Dios, que aborrecemos las cosas santas de Dios. El mundo está así por haberse separado de Dios. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Si amásemos a Dios, entonces guardaríamos su palabra, la cual te dice: no robarás, no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, y un montón de cosas más. Imagínate cómo sería el mundo si nos comportásemos así, pero por cuando el pecado nos esclavizó, no somos capaces de obedecer la voluntad de Dios y de ponernos de acuerdo con Él. Entonces el Señor empezó a trazar ese plan a lo largo de la historia de la humanidad. Y empezó a decir: yo voy a venir con retribución y con pago, yo mismo os voy a salvar. Y podemos leer a través de la Biblia un montón de referencias que apuntaban hacia que su Hijo Jesucristo vendría a la tierra y se daría como pago por nosotros. Él derramaría su sangre sin pecado, porque Él vino a esta tierra no por voluntad de varón, ni por voluntad de hombre, sino por medio del Espíritu Santo que lo engendró en el vientre de María. No fue decisión de una mujer, ni fue decisión de ningún hombre, sino que vino por voluntad de Dios. Y Jesucristo nació sin esa naturaleza pecadora, pudiendo tomar la decisión de pecar como lo hizo Adán, pero no pecó. Él no pecó, Él fue obediente y se sometió hasta lo último, hasta el extremo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él derramó esa sangre que nos libra a nosotros del pecado y de la muerte, que restaura de una vez y por todas nuestro espíritu, le da vida a nuestro espíritu por medio de la fe en Él, y nos devuelve la comunión que habíamos perdido con Dios.
A lo largo de la historia vemos cómo sacrificaban animales que no tenían pecado en él. Esta sangre se cogía y era derramada sobre el altar. Luego también en la ley mosaica, en el templo, vemos que habían unos rituales y unos sacrificios. Uno de ellos era que una vez al año el sumo sacerdote debía coger un cordero sin mancha y delante de todo el pueblo poner las manos sobre el cordero y orar para que todo el pecado del pueblo se transmitiese a ese cordero. Y luego ese cordero era sacrificado y esa sangre derramada sobre el altar. Y esa sangre, el sumo sacerdote se tocaba, se manchaba con esa sangre y era llevada adentro donde estaba el arca, donde representaba la presencia del Señor, donde nadie podía pasar sino solamente el sumo sacerdote una vez al año y después de haberse santificado mucho durante días. Porque si no era santificado durante días, la presencia de Dios lo mataba y tenían que sacarlo con una cuerda, la cual él se había atado previamente en un tobillo, por si acaso caía muerto delante de la presencia de Dios. Y lo tenían que sacar. Entonces él entraba a donde estaba el arca y en ese arca estaban las tablas de la ley. Esas tablas de la ley, esa ley, a nosotros nos eran contrarias porque nadie podía cumplir esa ley, porque todos somos pecadores. Entonces, esa sangre de ese cordero al cual se le habían puesto las manos para que todo el pecado del pueblo estuviese sobre él y luego había sido sacrificado, derramada su sangre, esa sangre se llevaba allí, a donde estaba el arca, donde estaba la presencia del Señor. Y la tapadera del arca, llamada propiciatorio, en ella se derramaba la sangre de ese cordero santo, de ese cordero limpio. Entonces ya Dios no veía lo que nos acusaba, que era el pecado por desobedecer las leyes que estaban allí dentro. Ya no ve eso, sino que ve la sangre de su Hijo Jesucristo el justo, el cual sí pudo cumplir toda la ley y toda la voluntad de Dios. Ahora ve esa sangre derramada y ve que nosotros somos cubiertos por su sangre por medio de la fe. Ese es el pacto que Jesús hizo. Por medio de su sangre nosotros somos salvos. Él es el árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida para nosotros. Esa sangre ahora nos cubre a nosotros. Y Dios ya no ve nuestro pecado, sino la vida justa de su Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso nosotros tenemos acceso, y es por gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra de Jesús en aquella cruz del Calvario. Así que si tú vienes a Dios creyendo en su Hijo Jesucristo, en su sangre, en su muerte, en su resurrección, hallarás la vida eterna, la restauración de tu alma. Amén. La restauración de tu alma. Si la paga del pecado era la muerte, en Jesús no hubo pecado. Es más, dice Jesús que Él era la vida. La muerte no podía retenerlo. Al tercer día resucitó. Y al resucitar, venció a la muerte. Y nos ganó también a nosotros la vida eterna. Y esta es la esperanza que tenemos, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Nosotros siendo pecadores, Dios nos amó. Y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bien, pues hasta aquí la enseñanza sobre la caída y restauración del hombre. Hay una tarea para hacer. Os voy a mandar una tarea y es que yo os pasaré todos los versículos que he dicho, os los pasaré por WhatsApp y también os mando una tarea. Habla en esta semana, comparte con alguien lo que el Señor te ha hablado. Amén. Comparte con alguien que no conoce a Cristo las verdades que has aprendido en este estudio, el Evangelio del Señor. Amén. El Señor fue bueno contigo. Alguien te habló del Señor. Encontraste la verdad en su palabra y fue bueno contigo. Así que tú también es tiempo de que hables a los demás. Bien, pues hasta aquí la enseñanza. Le pedimos a Dios que haga en nosotros que su palabra, esto que hemos aprendido, se haga realidad.
Amén. Vamos a orar y vamos a pedírselo al Señor. Señor, gracias Dios mío, Señor, por tu salvación, por tu redención, porque tú pagaste con tu sangre, Señor, nuestra salvación. Gracias Dios mío porque nos amaste, aun cuando éramos pecadores, Señor, y te diste, Señor, por nosotros en aquella cruz del Calvario, Señor. Y gracias a tu sangre, Dios mío, Señor, hoy podemos ser justificados, Señor, por medio de la fe en tu Hijo, Padre. Te pido, Dios mío, que abras nuestro corazón a esta enseñanza, a esta palabra, y que nos ayudes a ver, Dios mío, Señor, cuán grande es tu amor, Señor. Que no se queda solamente en la cruz, sino que ahora, una vez que hemos creído, tú habitas en nosotros y tenemos una nueva vida, Señor, disponible para ti. Ahora, Señor, ayúdanos, Padre. Líbranos de esta esclavitud del pecado, de la muerte y de Satanás, Dios mío, Señor. Como nos has librado, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a transmitir esto también a otras personas, para que también, igual que tú hiciste con nosotros, ellos reciban salvación y vida eterna, Padre. Ayuda a mis hermanos que ven esta enseñanza a entenderla, Señor, y a ponerla por práctica, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, sed bendecidos. Hasta aquí la enseñanza. Le damos gracias a Dios. Amén. Dios os bendiga.